Cuando Jesús vino al mundo, proporcionó una cantidad abrumadora de evidencia que señalaba que Él era, en efecto, el Mesías prometido. Realizó milagros que asombraron a todos los que los presenciaron, curó a los enfermos, hizo que los sordos oyeran, permitió que los cojos caminaran, sanó a los leprosos de sus enfermedades, incluso, resucitó a personas de entre los muertos. Todo esto lo hizo a la vista de los líderes religiosos judíos, quienes tenían acceso directo a todas las profecías del Antiguo Testamento que predecían la venida del Mesías. A pesar de esto, esos mismos líderes rechazaron a Jesús como el Mesías. Entonces, la pregunta persiste, ¿por qué, a pesar de todas las evidencias, el pueblo judío rechazó a Jesús? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión tan crucial? Este será el tema de nuestro video de hoy. Existen muchas razones por las cuales la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, pero hoy exploraremos 4 de las más importantes. Una de las principales razones por las que los judíos rechazaron a Jesús fue porque confundieron las profecías del Antiguo Testamento acerca de la primera venida del Mesías con las profecías acerca de su segunda venida. Muchas profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas por Jesús durante su primera venida. Estas incluían aspectos cruciales como el carácter del Mesías, descrito en Isaías 11, el lugar de su nacimiento, profetizado en Miqueas 5, y las detalladas predicciones de su sufrimiento y muerte en Isaías 53. Además, incluso el tiempo de su venida fue profetizado con exactitud en Daniel 9 versículo 24 a 27. Sin embargo, había muchas otras profecías que Jesús no cumplió en su primera venida, lo cual fue un factor decisivo en la mente de los líderes judíos. Estaban enfocados en profecías que describían al Mesías como un rey conquistador, que traería paz y liberaría a Israel de sus opresores, como se menciona en escrituras como Joel 3 versículo 1 a 17. Cuando vieron que Jesús no estaba cumpliendo estas expectativas, lo rechazaron, ya que en su entendimiento, el Mesías debía realizar todas estas cosas. Lo que no comprendieron fue que los profetas del Antiguo Testamento no tenían claro que habría un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este concepto les fue oculto, algo que incluso el apóstol Pablo menciona como un misterio, que se reveló en los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo habla de este misterio en Efesios 3 versículo 4 a 6, donde describe cómo los gentiles serían hechos coherederos del cuerpo de Cristo por medio del Evangelio. Esto, sin duda, fue un concepto revolucionario, pero también fue parte de la razón por la cual los judíos no entendieron completamente el plan de Dios para el Mesías. En la mente de los judíos del primer siglo, se esperaba que el Mesías cumpliera todas las profecías de una sola vez, sin dividirlas en 2 venidas. Esperaban que el Mesías restaurara el reino a Israel y estableciera un reino terrenal poderoso. Pero, como veremos, Jesús tenía un propósito mayor y un plan diferente para su primera venida. En el tiempo en que Jesús inició su ministerio, el pueblo judío vivía bajo la opresión del Imperio Romano. No tenían libertad para gobernarse a sí mismos y esta situación creó una intensa expectativa de que el Mesías vendría como un libertador político y militar. Esperaban que cuando el Mesías llegara, liberaría a Israel del yugo romano y establecería un reino donde los judíos gobernarían sobre todas las naciones. Este deseo de restaurar el reino físico de Israel era algo que incluso los discípulos de Jesús esperaban. En Hechos 1:6, después de su resurrección, los apóstoles le preguntaron a Jesús, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Estaban aún pensando en un reino terrenal y material. Sin embargo, Jesús no vino a traer ese tipo de reino en su primera venida. Él declaró que su reino no era de este mundo, Juan 18:36. Su misión era inaugurar un reino espiritual que transformara los corazones de las personas, algo que muchos no entendieron. Jesús pasó gran parte de su ministerio enseñando sobre el reino de los cielos y cómo este reino no era como los reinos terrenales que las personas esperaban. En lugar de centrarse en bendiciones físicas y políticas, Jesús habló de la importancia de las bendiciones espirituales y de la transformación interna del corazón. Esta diferencia en la comprensión del reino mesiánico fue una gran barrera para muchos judíos.
no podían aceptar a un Mesías que no trajera liberación política inmediata, sino que hablaba de arrepentimiento, transformación espiritual y un reino que aún estaba por venir en toda su plenitud. Otra razón importante por la cual los judíos rechazaron a Jesús fue porque lo consideraron un blasfemo. En el corazón de la fe judía estaba la creencia en un Dios único, proclamada en la famosa oración Shema, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4. Esta afirmación de la unidad de Dios era tan central que los judíos la recitaban 2 veces al día y la transmitían de generación en generación. Cuando Jesús comenzó a enseñar que Él era uno con el Padre, Juan 10:30, muchos lo vieron como una violación directa de esta enseñanza fundamental. ¿Cómo podría un hombre reclamar igualdad con Dios? Para los judíos, esto era blasfemia, y la blasfemia era un delito castigado con la muerte por apedreamiento. Un ejemplo clave de esta percepción se encuentra en Juan 8:58, donde Jesús dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Con esta declaración, Jesús no solo estaba afirmando su preexistencia, sino que también estaba usando el nombre divino, yo soy, que Yahvé reveló a Moisés en el Éxodo. Al decir esto, Jesús estaba claramente identificándose como Dios, algo que los líderes religiosos no podían aceptar. Como resultado, en muchas ocasiones, los judíos intentaron apedrear a Jesús por blasfemia, Juan 10 versículo 31 a 33. Su afirmación de ser el Hijo de Dios y de tener autoridad divina fue una de las principales razones por las cuales los líderes religiosos no podían aceptar a Jesús como el Mesías. La última razón por la cual muchos judíos rechazaron a Jesús como el Mesías fue simplemente que sus corazones estaban endurecidos ante la verdad. A pesar de los milagros que Jesús realizaba, a pesar de las pruebas abrumadoras de que Él era quien decía ser, muchos se resistieron a creer. Un ejemplo claro de esta dureza de corazón se encuentra en Juan 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Aunque algunos creyeron después de ver este milagro increíble, otros fueron a informar a los fariseos, y en lugar de aceptar a Jesús, comenzaron a conspirar para matarlo, Juan 11 versículo 45 a 53. Esta respuesta muestra que, a pesar de las evidencias claras, muchos simplemente no querían creer. Jesús mismo se refirió a esta resistencia en varias ocasiones, señalando que los líderes religiosos estaban cegados por su orgullo y su deseo de mantener su poder e influencia. En lugar de reconocer la verdad y someterse a ella, preferían aferrarse a sus tradiciones y rechazar al Mesías que había sido enviado para salvarlos. Estas 4 razones, entre otras, explican por qué la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. Sin embargo, la historia no termina aquí. La Biblia nos enseña que este rechazo abrió la puerta para que los gentiles, personas de todas las naciones, pudieran ser incluidos en el plan de salvación de Dios, Romanos 9 a 11. Ahora, a través de Jesús, personas de todas partes pueden recibir el don de la vida eterna. Finalmente, debemos recordar que el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío no es el fin del plan de Dios para Israel. En su segunda venida, todas las profecías del Antiguo Testamento que no se cumplieron en su primera venida se cumplirán. Jesús establecerá un reino terrenal y restaurará a Israel, reuniendo a su pueblo para adorarlo y servirlo como el verdadero Mesías. Estas 4 razones, entre otras, explican por qué la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. Sin embargo, la historia no termina aquí. La Biblia nos enseña que este rechazo abrió la puerta para que los gentiles, personas de todas las naciones, pudieran ser incluidos en el plan de salvación de Dios, Romanos 9 a 11. Ahora, a través de Jesús, personas de todas partes pueden recibir el don de la vida eterna. Finalmente, debemos recordar que el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío no es el fin del plan de Dios para Israel. En su segunda venida, todas las profecías del Antiguo Testamento que no se cumplieron en su primera venida se cumplirán. Jesús establecerá un reino terrenal y restaurará a Israel, reuniendo a su pueblo para adorarlo y servirlo como el verdadero Mesías.